Qué bueno que es alabar al Señor, ¿no? Qué bueno es sentir en el corazón las gracias que uno tiene con Él, ¿no? El agradecimiento de lo que realmente sentimos que Dios está obrando en nuestras vidas y lo que ya hizo, ¿no? Por nosotros en la cruz. Mientras llegan los demás, bueno, te invito que ores conmigo, ¿no? Que ores conmigo y que así como disfrutamos de la alabanza, de adorarle al Señor, también podamos estar pendientes de lo que hoy tiene para hablarnos, ¿no? Amén. Amado Señor, venimos a ti, Señor, reunidos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, para pedirte que nos hables, Señor. Necesitamos de tu palabra, Señor, en nuestras vidas. Necesitamos de que nos dirijas, Señor, y que nos hables a cada uno de nuestros corazones, Señor. A eso hemos venido, Señor, y queremos que tu Espíritu Santo, Señor, sea la guía de esta palabra, Señor. Limpia mi boca, Señor, y utilízame como tu herramienta, Señor, para poder hablarle, Señor, a nuestros hermanos y para que me hables a mí también, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a comenzar a leer en Juan 8. Un poco este mensaje viene a mí, ¿no? Por hablando con hermanos y siempre compartiéndole la palabra y tratando de entender, ¿no? Lo que Dios viene haciendo en nuestras vidas. Y una de las preguntas que más surgían era decir, ¿cómo sabés vos que Dios está en tu vida? ¿Cómo sabés vos que Dios está obrando? ¿Cómo sabés vos qué tiene el Señor para tu vida? Y yo orando consultaba al Señor, ¿no? Y bueno, hoy estudiaba esta palabra y creo que tiene mucho que ver con lo que hablábamos con estos hermanos, ¿no? Y quería compartírselo a ustedes. En Juan 8 dice, la verdad los hará libre. Juan 8:31. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y si conociereis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el pecado no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Amén. Aquí el Señor comienza diciendo, ¿no? Si vosotros permanecieren en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo primero que quiere el Señor de nosotros es que nosotros podamos darnos cuenta de qué es lo que Él trata de hacer en nuestras vidas. Nosotros ya hemos sido perdonados en la cruz. El Señor derramó la sangre de su Hijo Jesucristo en la cruz. Y ahora lo que el Señor pide de nosotros es que permanezcamos en su palabra, dice. ¿Por qué pide el Señor que permanezcamos en su palabra? Porque dice que es la manera en la que nosotros vamos a poder ir descubriendo cosas de nosotros mismos que debemos cambiar, que debemos transformar, que debemos quitar. Porque nosotros a este lugar hemos venido, ¿no?, a conocer de Jesús. Así como yo, ustedes también, por un propósito de Dios.
y porque Él ha predestinado que ustedes estén aquí escuchando la palabra y conociendo de Él. Y esto hace que nosotros tengamos ese sentir, ¿no? Debemos tener ese sentir, mejor dicho, de permanecer en lo que Él tiene para nosotros, ¿no? En lo que Él nos quiere mostrar, ¿no? ¿Y por qué habla de su palabra? Se los voy a leer rápido, no los busquen. Está en Hebreos 4. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas sus ojos, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Una cosa que quiero que sepas, hermano, y que yo lo entendí, que el Señor, como te decía, ya te perdonó, y que es ante Él que el día de mañana vamos a dar cuenta. Y el Señor quiere que, como dice aquí, que no hay nada oculto que no sea manifiesto en su presencia, dice. O sea, el Señor quiere que vos, permaneciendo en su palabra, puedas descubrir las cosas que no están en orden con Dios. Yo cuando vine a este lugar no había venido a conocer a Jesús ni a conocer de Dios, no conocía del Señor, pero el Señor de alguna manera me trajo a este lugar a conocerlo y a través de su palabra, permaneciendo en la palabra de Dios y descubriendo las cosas que Dios me iba enseñando día tras día en mi vida, eso iba haciendo de que yo vaya descubriendo muchas cosas que había en mi vida que yo no las conocía. Y así sigue haciendo en mi vida el Señor, porque el Señor no deja de obrar y no va a dejar de obrar hasta el final. Dice que es hasta el final de la meta, dice, el que persevera hasta el fin, dice. Ese es el que va a ser salvo. Por eso el Señor aquí dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Lo que quiere enseñarte el Señor es que aprendas a conocer de Él, conocerlo a Él, a Jesús, a través de su palabra. Y conoceréis la verdad, dice. Y la verdad es Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice. O sea, aquí el Señor no nos habla de doctrina, no nos habla de letra. Aquí el Señor nos habla de conocer personalmente a Dios a través de su palabra. Es diferente. Puedes saber un montón de la palabra de Dios, podemos saber toda la Biblia, pero conocer personalmente e íntimamente a Dios es diferente. Y cuando vos conoces a Jesús, que es la verdad, ahí comienzas a ser libre de muchas cosas que hay en tu vida. Cosas que vienes cargando, cosas que tienes en lo profundo. Por eso dice que la palabra es como espada de doble filo, dice. Si el Señor viene y nos pone aquí y nos dice, bueno, ahora es momento de separar lo que tu corazón quiere, tu corazón busca, lo que tus pensamientos entienden, con lo que yo quiero para tu vida. ¿Sí, hermanos, me siguen? Esa es la verdad que nos hace libre, el conocer a Jesús íntimamente. Y ahí vamos a empezar a entender cosas. Pero aquí estos le decían, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Muchos dicen, pero ¿cómo es esto? Si yo conozco mucho de la palabra, yo conozco mucha gente que dice, no, pero... Y esto conocían muy bien la palabra de Dios. Eran personas que eran sacerdotes.
Pero el Señor no quería que ellos conozcan la palabra de Dios. El Señor quería que tengan comunión con Él. Por eso les dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El Señor quería que ellos entiendan de que si Jesucristo murió en la cruz por vos y por mí, es por una razón. Porque todos éramos reos de muerte, ninguno era justo, no había manera, ninguno era dueño de la verdad. Entonces el Señor les quería hacer entender esto y quería hacerles entender de que la verdad debe estar palmada dentro de nosotros. Por eso dice que, y les decía, ¿no? Y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo queda para siempre, dice. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Y esta es la gran pregunta de esta noche, ¿no? ¿Realmente haya cabida la palabra de Dios en tu vida? ¿Realmente escuchas a Jesús cuando te habla? Ya sea por un hermano, ya sea a través de tu intimidad con Él, en comunión, a través de tus pastores. ¿Escuchas a Jesús? ¿Haya cabida en vos? Dice aquí, ¿no? Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Y yo leía en Romanos 6, 19, ¿no? Dice esto, ¿no? Hablo como humano, dice, por vuestra humana debilidad, que si como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Hermano, hermana, ¿verdaderamente entiendes por qué el Señor predestinó de que vos estés en este lugar para conocerlo? Aquí dice que nosotros antes vivíamos de una manera y si hoy puedes comprender por qué Dios te ha traído a este lugar, en tu sentir vas a estar avergonzado de las cosas que vivías. Uno cuando ya pasa a ser parte de Dios y cuando Dios ya vive dentro de nosotros, ya tenemos un sentir diferente. Ya no hacemos las mismas cosas que antes, ya no nos comportamos de la misma manera, ya no buscamos las cosas que sabemos que son malas para nuestra vida. Por eso dice aquí, si vos realmente te pones a pensar en dónde estabas antes, te pones a pensar eso, cómo era tu vida antes de venir y conocer a Dios, antes de venir y estar en la voluntad de Dios, antes de venir y presentarte delante de Él. ¿Cómo era tu vida? La mía, por lo menos, verdaderamente era una vergüenza. Yo vivía totalmente en un camino descarriado. Y dice que el fin de eso era la muerte, imagínense. Pero venir a este lugar me hizo bien, pude conocer a Jesús. Mas ahora dice que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Este es el fin. Esto es lo que quiere Dios con nosotros. Este es el fruto que Dios quiere de nosotros, de nuestras vidas. ¿Y cómo yo me puedo dar cuenta de esto? Dándome cuenta
poniendo en la balanza las cosas. Yo a un hermano le solía decir, un hermano mayor, por cierto, y me decía, ¿cómo hago? Y yo hago sencillo, pongo a Dios de este lado y pongo lo mío de este lado. Y ahí te vas a dar cuenta. ¿Qué pesa más para vos? Ahí te vas a dar cuenta cómo está tu corazón. Aquí quieres escuchar, aquí quieres obedecer. Y va a haber mucho en nuestras vidas, muchas cosas que van a suceder, muchos momentos difíciles, muchas pruebas, muchas tribulaciones, vamos a tener padecimiento. Y esto no quita de que Dios siga obrando en tu vida. Esto no quita de que si vos dejás entrar a Jesucristo en tu corazón, vas a ser libre verdaderamente. Pero libre de un sentirte libre, no de decir hoy soy libre y mañana ya no. De decir hoy estoy con el Señor y en las cosas de Dios y mañana, bueno, veré qué pasa. Yo le decía a un hermano, ¿no? Yo no tengo eso en mi corazón. Mañana qué va a ser de mí, no tengo en mi corazón. Le decía Jesús a Nicodemo, ¿no? Busquemos en Juan 3 y vamos a ir introduciéndonos en lo que les trato de compartir en esta noche, ¿no? Juan 3, 8. Amén. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Hermanos, si realmente Dios está en tu vida, si hoy vos conoces al que es dueño de la verdad y Él mora en tu vida, si haya cabida en tu vida, si está dentro de vos el Espíritu Santo de Dios, te vas a mover de esta manera. Ya no vas a tener preocupación de qué es tu vida. Yo he venido a este lugar sin nada, sin ninguna meta, prácticamente ni yo confiaba en mi vida. Pensaba que iba a terminar muerto en una esquina, siendo un adicto. No tenía esperanza de nada, no tenía proyectos ni nada por el estilo. Pero después de conocer al Señor, ya fue diferente. Ya fue diferente porque pude reconocer de que el sacrificio que hizo en la cruz por mí hizo de que valiera mi voluntad a entregarme a Él y amarle, porque de esa manera Él nos amó primero, pero ahora nos toca a nosotros nuestra parte, amarle a Él, dejar que Él viva nuestra vida y que nos guíe. Y yo hoy por hoy no pienso en qué va a ser de mañana. ¿Por qué? Porque mi vida está depositada en el Señor. ¿Entienden lo que les digo? Esto decían, pero ¿cómo vamos a ser verdaderamente libres? O sea, Él quería que sean libres de los pensamientos que tenían en su cabeza. Vos tenés que ser libre de pensar que tiene Dios para tu vida. Si ya estás aquí es porque el Señor te ha puesto en este lugar. Y el Señor sabe qué va a hacer el día de mañana con vos. Ya no te corresponde a vos. Yo cada vez que estoy en momentos difíciles, cada vez que estoy en pruebas, luchas, todo, me recuerdo a mí mismo cuando me arrodillé y le clamé al Señor y le entregué mi vida. Le dije, hace algo con mi vida porque necesito de vos. Necesito que me ayudes. Y hasta el día de hoy ese sentir sigue en mi corazón. Ya mi vida no es mía, ahora es del Señor. Y eso es lo que tienes que sentir en vos.
Eso es lo que Jesús quería que sientan estos, por los que dice aquí, ¿no? Los judíos. Por eso Él sabía quiénes eran, sabían que conocían la palabra de pie a pa, pero también quería dejarle otra enseñanza, ¿no? La experiencia de vivir una vida en Cristo y teniendo al Señor en nuestro corazón. Dice en Hebreos dice, ¿no? Dice que el que se le acerca a Dios tiene que creer que le hay. O sea que si vos te presentas delante del Señor y quieres que Dios esté en tu vida, y quieres que Dios gobierne en tu vida y te dirija tu vida, como le decía aquí Jesús a Nicodemo. En otra palabra le decía, deja que yo me encargue, deja que yo haga. Así dice que es nacido del Espíritu. Y si nosotros nos acercamos a Él, tenemos que creer que Él va a hacer en nuestra vida la obra. Él va a hacer la obra en nuestras vidas. Y esto, como les decía, ¿no? Quería leerle un poquito aquí en Primera de Corintios 2. Primera de Corintios 2:12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender, pero se han de discernir espiritualmente. Amén. Esta es la manera correcta de discernir las cosas de Dios, espiritualmente. Y aquí dice, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha conseguido. Y dice a continuación, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. O sea, experimentar una vida en Cristo, la experiencia de vivir las cosas en Dios es diferente a lo que te pueda llegar a enseñar cualquier persona. El trato que Dios tenga con vos mismo. Yo me pondría a contarte millones de cosas por las cuales Dios tuvo que tratar conmigo, ¿no? Correcciones, castigos, de todo. Porque dice que un padre que no castiga a un hijo, el hijo es bastardo, dice. Así que también me tuvo que dar con la vara al Señor muchas veces. Y todas estas cosas dice aquí, ¿no? Claro, es a través de una experiencia, ¿no? Que suceden las cosas. Por eso Jesús le decía, si permanecieres, o sea, Dios quiere que permanezcamos en el trato que Él quiere tener con nuestras vidas. No en la primera que a vos no te parezca o no te guste o ni necesariamente tienes que conocer lo que pueda venir para tu vida, ¿no? No somos quien para decirle a Dios, no, mira, yo te voy a servir, pero si vos me mostrás qué hay por delante primero. Yo no me atrevería a hacer eso, pero muchos buscan esa. A ver, Señor, ¿qué me decís? ¿Es así o no es así? ¿Y qué prueba más tienes que hoy estás aquí, estás bien y estás en paz? Pasa que muchos buscan desde su corazón que no la verdad de Cristo. Buscan desde su corazón que Dios les hable a su manera, como ellos quieren, a su conformidad, a su comodidad. Y Dios no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para vos. Amén. Dios quiere lo mejor para vos. Y Dios quiere que confíes en Él.
Por eso dice, permaneced en mí. Un poquito más adelante en Juan 15 dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, será hecho. Y en esto he glorificado al Padre, en que lleven mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también os he amado. Permaneced en mi amor. Permaneced en mi amor. Y Dios quiere tratar con nosotros, personalmente en nuestras vidas. ¿Quién más que Él que conoce de nosotros? No hay otro. No hay otro, hermanos. Por eso el Señor le decía, ustedes, dice, procuráis matarme porque mi palabra no haya cabido en vosotros. Y tristemente yo me encontré muchas veces en esa postura. Y no quiero que a vos te pase, hermano, que puedas evitarte. Yo muchas veces no quería entender lo que Dios tenía para mí. Y era duro. Y a veces contristamos al Espíritu Santo de nuestras vidas. No necesariamente tenemos que matar como nos imaginamos. Con solo darle la espalda a alguien, imagínense en que venga un hermano y yo no le pase cabida, que lo ignore, que le dé la espalda y que no lo hable. Imagínense a Dios hablando a tu vida y vos no queriendo entender, no queriendo asumir. Muchas veces cuando estamos en falta, Dios viene y nos habla y ahí es donde verdaderamente conocemos a dónde está inclinado nuestro corazón. Si al hacerle caso, al obedecerle, al creer que Él tiene lo mejor. Porque nuestro Padre dice que un padre no le da una piedra a un hijo cuando le pide pan, ni una serpiente. Muchas veces hacemos esto contritar el Espíritu Santo y Jesús le decía, no, ustedes procuran matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, hoy estás aquí porque Jesús te ha traído, porque Jesús quiere hablarte, Jesús quiere tratar con tu vida, Jesús quiere pedirte el control de tu vida. Cuando yo leo esta palabra, ¿no? Muchas veces me acuerdo de cuando Jesús trató con muchas personas con la verdad. Si mal no recuerdo, con el joven rico, por ejemplo, cuando Jesús dice en la palabra, Jesús le amó y le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y era porque el Señor estaba escudriñando en su corazón que había un problema dentro de él, que había algo que resolver. Y así, otros que pedían, sí, como la mujer samaritana, dame de esa agua que yo también quiero beber, así no tengas sed jamás. Y Jesús ahí, 5 maridos has tenido, dice, y el que tiene no es tuyo, no es ahora tampoco. Es lo que el Señor quiere hacer, hermano, purificar nuestras vidas, purificar nuestras vidas. Vamos a leer en Primera de Pedro, Primera de Pedro 1. Vamos a leer a partir del 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmersible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Amén. Esto es lo que nos espera, ¿no? Esto es lo que tiene Dios para nosotros. Y más adelante dice, en el cual vosotros os alegráis porque ahora, por poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inafable y glorioso, obteniendo al fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Claramente dice aquí, a quien sin haberle visto y en quien creyendo aún, ahora no lo veis, os alegráis con gozo, dice, inafable y glorioso. Con solo creer, hermano, con solo creer en lo que el Señor tiene para tu vida, no hace falta que hagas más nada. Hace falta que solamente obedezcas a su palabra, que mantengas una comunión con Dios, que busques la santidad. Y todo lo demás dice que va a ser añadido. Dice claramente, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Será por añadidura. O sea, la pregunta de decir, ¿cómo sé yo que Dios está en mi vida? Es si realmente le has abierto las puertas al Señor a tu corazón. Las puertas de tu corazón al Señor. Si has dejado que entre en tu vida y que hoy Él sea el que comande, el que sea el dueño del timón. Hoy, si estás en ese sentir de decir, aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Y si aún no has renunciado a tu vida, si aún sigues teniendo planes para vos que crees que sean mejores que los del Señor, déjame decirte que estás muy errado. Muy errado. Y la postura de los judíos era esa ante Jesús. No aceptar lo que Él tenía para sus vidas, ¿no? Porque Jesús no vino a juzgar a nadie. No vino a jugar al mundo, no te vino a jugar a vos ni a mí. Al contrario, vino a salvarnos. Y lo que quiere Él para vos y para mi vida es la salvación. ¿Cómo vamos a adquirir esa salvación? Teniendo una relación con Él. Amén. Hermano, dice en Juan 15, ¿no? Dice, en Juan 15 dice, Juan 15, 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden.
Claramente el Señor, si vino por nosotros, si el Señor predestinó que estés en este lugar es porque quiere ayudarte. Dice en Romanos 8:28, dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. ¿Pero vos crees en esto? ¿Crees o solamente lo has leído y en los momentos fuertes, en los momentos difíciles, ahí es donde más tenemos que tener presente este tipo de cosas? Yo recuerdo una vez que me había pasado un momento muy difícil y cuando estaba de permiso y había pasado un momento muy difícil en Santiago y había discutido con una persona y recuerdo que me subí al auto de mi padre y subí enfurecido, enojado y no tenía control de nada de lo que había sucedido. Y en ese momento empecé a orar y a hablarle al Señor y a decirle: Señor, vos tienes el control de todas las cosas. Y yo sé que todas las cosas que tú permites que sucedan en mi vida es para bien. Y yo sabía que eso estaba bueno, porque en esos momentos uno sabe que Dios está con uno mismo. Uno siente al Señor en su vida. Ahora te dejo esto, ¿no? Para que vos medites. O sea, ¿estás dejando que Dios viva en vos? ¿La palabra de Dios haya cabida en tu vida? ¿Estás siendo direccionado por el Señor? ¿Es Dios quien hoy es el dueño de lo que ha de venir? ¿O aún sigues escuchando a tu corazón o aún sigues siendo engañado por él? Es muy lamentable que así sea, ¿no? Permanece mi palabra, dice el Señor, y así vas a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre, dice. Y hay libertad hasta en los momentos difíciles. Uno ya se siente que es parte del Señor y que nada lo puede batallar. ¿Sí? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. No va a haber nada que te quite la mirada del autor y consumador de la fe. Pase lo que pase. No va a cambiar ese sentir de tu vida. Esto solamente vos lo sabés, solamente vos podés examinarlo en tu corazón. Vos estás sabiendo perfectamente si has aceptado por qué el Señor te trajo a este lugar, sabiendo de que no teníamos el control de nuestras vidas, que estaban totalmente desordenadas, y hoy sí, si realmente hemos dejado que Él tenga el control. Ponete de pie, hermano, vamos a orar. Yo quiero que hoy te tome 5 minutos. Cierre los ojos ahí a donde estás. Te tome 5 minutos para pensar esto, si realmente Dios está dentro de vos. El templo del Espíritu Santo dice que somos nosotros. Y si el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros, tenemos que darnos cuenta y sentirlo.
sentirlo no por conocimiento humano, dice, sino por la experiencia que estamos pasando de conocer a Dios y de que Dios está obrando en nuestras vidas. Quiero que si hoy en esta noche te encuentras en esa postura en la que se encontraban estas personas, no dándole cabida a la palabra de Dios, a la presencia del Señor en su vida, quiero que puedas orar conmigo, decirle: Señor, quiero que en esta noche, Señor, tú tomes el control de mi vida, Señor. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo queremos que tú obres en mi vida. Quiero ser como aquel que es nacido del Espíritu, que es movido por tu presencia, que es guiado hacia donde tú me mandes, Señor. Quiero que tú tomes el timón de mi vida, Señor. Yo confío en ti, Señor. Yo creo, Señor, que tú harás la buena obra, Señor, en mi vida. Esta noche te encomiendo, Señor, todo lo que soy a ti, para que tú obres, Señor, a partir de hoy, Señor, en mi vida. No quiero encontrarme entorpeciendo, Señor, con mis pensamientos, con mis actitudes, con mi obrar, Señor, todo lo que tú tienes para mí, Señor. Obra en mi vida, Padre amado, te lo ruego en el nombre de Jesús. Hermano, esto es un compromiso. El Señor nos pide que dejemos entrarle. Él está a la puerta y llama, dice. Si vos lo dejas entrar, vas a sentir el gozo, vas a sentir la paz, vas a sentir esa confianza de que el Señor está contigo. Y que venga lo que venga en tu vida, el Señor está delante tuyo. Amén.